Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de la farándula turca, específicamente en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que estoy seguro que a muchos de ustedes les interesa, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Nuestro título de hoy es bastante directo y llama a la intriga: Kerem Bürsin ignora amor con Hande, ¿qué oculta el actor? Así que pónganse cómodos, porque vamos a desgranar todos los detalles, los rumores, y lo que podría estar pasando detrás de las cámaras de esta pareja que conquistó a millones. Y antes de empezar, recuerden que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias y el análisis del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vayamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que se volvieron sinónimos de éxito y romance gracias a su participación en la aclamada serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos otros países. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que los fanáticos rápidamente empezaron a imaginar una relación fuera de los sets de grabación. Y para sorpresa de muchos, esa chispa pareció prender en la vida real. Durante un tiempo, Kerem y Hande fueron la pareja del momento. Compartían momentos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y su complicidad era evidente en cada aparición pública. Parecía que estábamos presenciando un cuento de hadas moderno, uno de esos que nos encantan y que nos hacen creer un poquito más en el amor. Sin embargo, el tiempo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, trae consigo cambios, y últimamente, la relación entre Kerem y Hande ha sido objeto de especulaciones. Hemos visto menos apariciones juntos, menos interacciones públicas que antes, y un silencio por parte de ambos que ha alimentado los rumores. El título de nuestro vídeo hoy no es casualidad. Se basa en las observaciones de muchos seguidores y en la prensa del corazón, que han notado un aparente distanciamiento, o como algunos lo han interpretado, una especie de ignorancia por parte de Kerem hacia el tema de su romance con Hande. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es un simple alejamiento natural o hay algo más profundo detrás? Vamos a empezar por analizar las señales que nos han dado. Durante mucho tiempo, la confirmación de su relación vino de forma muy orgánica. No hubo grandes anuncios, sino más bien una serie de pistas y momentos compartidos que dejaban poco lugar a dudas. Se les veía juntos de vacaciones en eventos familiares y la forma en que se miraban, la forma en que se defendían mutuamente en entrevistas, todo apuntaba a que estaban viviendo un momento muy especial. Los fans se enamoraron de su historia, y la cobertura mediática fue, como era de esperar, intensa y positiva. Pero, ¿qué ha cambiado? Recientemente hemos notado que cuando se les pregunta directamente sobre su relación, las respuestas tienden a ser más evasivas. Kerem, en particular, ha sido señalado por algunos de ignorar el tema. Si bien nunca ha sido de los que ventilan su vida privada de manera escandalosa, sí que solía responder a estas preguntas con un tono más abierto y cómplice. Ahora parece que prefiere desviar la conversación hacia sus proyectos profesionales o mantener un silencio cortante. Esto, por supuesto, ha generado una gran cantidad de interrogantes. Una de las teorías más fuertes es que sencillamente la relación ha terminado. En el mundo de las celebridades, donde la presión mediática es constante y las agendas suelen estar repletas de viajes y compromisos, las relaciones pueden volverse difíciles de mantener. Quizás simplemente decidieron seguir caminos separados de manera amistosa, y ahora ambos prefieren mantenerlo en privado. Es una posibilidad muy real, y en ese caso, el silencio de Kerem sería una forma de proteger su privacidad y la de Hande, evitando así prolongar la atención sobre un tema que ya pertenece al pasado. Otra posibilidad, y aquí es donde entra el elemento de que oculta el actor, es que haya algo más. Quizás la presión de ser una pareja tan popular los ha llevado a un punto en el que necesitan espacio. Tal vez Kerem está intentando reenfocarse en su carrera, y la relación con Hande, aunque importante, no es la prioridad número uno en este momento. O en un escenario un poco más dramático podría haber habido algún tipo de desacuerdo o conflicto que los haya distanciado, y Kerem, en su afán por evitar avivar las llamas, prefiere no hablar del tema. También debemos considerar la influencia de las redes sociales y de los medios. A veces la manera en que se cubren las noticias o los rumores puede ser tan invasiva que la única defensa de una persona es retraerse. Si Kerem siente que
La palabra que dice sobre su relación con Ande será analizada, distorsionada o utilizada para crear más drama, es comprensible que opte por el silencio. Podría ser una estrategia para recuperar el control de su propia narrativa. Y hablando de su carrera, es importante mencionar que ambos actores están en un momento cumbre. Kerem Bürsin ha estado trabajando en nuevos proyectos, incluyendo producciones internacionales, y Hande Erçel también ha estado enfocada en su crecimiento profesional. En este contexto, es posible que el tema de su relación personal se haya convertido en una distracción que ambos prefieren minimizar, al menos públicamente. El foco debe estar en su talento y en su arte, ¿no creen? Analicemos las declaraciones más recientes de Kerem. Cuando se le ha preguntado por Hande, sus respuestas suelen ser breves y genéricas. Por ejemplo, podría decir algo como «estamos bien», o «ella es una gran persona», pero evita entrar en detalles sobre el estado actual de su relación. Esto es un cambio notable con respecto a cómo solía responder, cuando se permitía ser un poco más abierto sobre su afecto. El término ignora amor con Hande del título, si bien es un poco fuerte, intenta capturar esa percepción de que el tema del romance ya no es algo que Kerem aborde con la misma naturalidad. ¿Qué oculta el actor? Esta pregunta es la que más intriga genera. Podría ocultar simplemente el hecho de que la relación ha terminado y que prefiere que la gente lo olvide para poder seguir adelante. O podría estar ocultando la naturaleza de su relación actual, que podría ser de amistad, de admiración mutua, pero ya no romántica. Otra posibilidad, menos probable pero no imposible, es que haya una situación más compleja en juego, algo que trascienda la simple ruptura y que él sienta que no es apropiado revelar al público. Es crucial recordar que las celebridades son seres humanos con vidas privadas, y tienen derecho a mantener ciertos aspectos de sus vidas alejados del escrutinio público. Si bien como fans disfrutamos de sus historias y de sus romances, también debemos ser respetuosos con sus decisiones. La presión que sufren es inmensa, y lo que para nosotros es entretenimiento, para ellos puede ser una carga. Pensemos en el impacto que estas especulaciones tienen en su imagen y en su carrera. Si la relación terminó de forma amistosa y ahora solo son amigos, la constante pregunta sobre si vuelven a estar juntos puede ser agotadora. Si por el contrario hay alguna tensión o conflicto, el hecho de que la prensa lo investigue puede agravar la situación. Por lo tanto, el silencio de Kerem podría ser una estrategia de autopreservación. Ahora, ¿podría ser simplemente una estrategia de marketing? En el mundo del entretenimiento, a veces las parejas se utilizan para generar expectación y mantener el interés del público. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande, su química y su romance parecían genuinos, y la serie fue un éxito rotundo independientemente de su estado sentimental. Por lo tanto, es poco probable que el silencio actual sea una táctica publicitaria planeada. Volvamos a la pregunta central, ¿qué oculta Kerem Bürsin? Si tuviéramos que apostar, la respuesta más plausible es que está ocultando el final de su relación con Hande Erçel, o al menos la evolución de la misma hacia una etapa diferente. Su evasión en las entrevistas, su enfoque renovado en su carrera, y la ausencia de interacciones públicas que antes eran comunes, todo apunta a un cambio significativo. El hecho de que no lo anuncie públicamente podría deberse a su deseo de privacidad, a proteger a Hande, o simplemente a que no considera que sea un asunto que deba ser de dominio público. En resumen, la dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha pasado de ser una historia de amor pública y celebrada a un tema rodeado de especulaciones y silencio. La interpretación de que Kerem está ignorando su amor con Hande surge de su aparente reticencia a discutir su relación, un cambio notable en su comportamiento público. Si bien las razones exactas permanecen en la esfera privada, las teorías más probables apuntan a un final o a una etapa diferente de su relación, y su silencio es una forma de proteger su privacidad o de evitar alimentar el circo mediático. Hemos analizado las señales, considerado las diferentes posibilidades y tratado de descifrar el enigma detrás de este silencio. Al final, lo que Kerem Bürsin oculta es probablemente algo muy humano: la complejidad de las relaciones en el ojo público, la necesidad de espacio y la decisión de mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido intrigante y esclarecedor. Hemos intentado arrojar luz sobre un tema que ha mantenido a muchos fans con la intriga. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande han terminado?
¿Piensan que hay algo más detrás de este silencio? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, regálenos un buen me gusta, para que sepamos que vamos por buen camino. Compártanlo con sus amigos que también son fans de Kerem, de Ande o de las noticias del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se pierdan lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.